Sebastián Vilauren, bienvenido a fruticultura.cl. Sebastián es psicólogo con MBA en la Adolfo Ibáñez, también tiene varios cursos de liderazgo y de coaching. Bienvenido, Sebastián, a fruticultura.cl. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por invitarme a esta conversación. Un gusto poder saludarte y también a todas las personas que visitan fruticultura.cl. Un abrazo, bienvenido, todo lo más bueno. ¿Ah? Muchas gracias por invitarme. La idea de hoy es conversar sobre un tema muy importante para la fruticultura, para la agricultura en general, que es el tema de las personas. Yo sé que tú trabajas con empresas del agro, pero como a modo introductorio, yo creo que estamos muy al debe en esta materia. En mi época no hubo un curso de recursos humanos, o capital humano, o personas, como dicen hoy día. Entiendo que hoy día, hasta el día de hoy, no existen esos ramos dentro de la malla de los ingenieros agrónomos, y es un tema que hoy día en algunos cultivos el recurso humano puede ser hasta el 60 o más por ciento de los egresos. Es muy difícil encontrar gerentes de recursos humanos dentro del agro. Todos descansan en el jefe personal, en el jefe de remuneraciones, pero falta alguien que vea este tema desde el punto de vista estratégico, ¿no es cierto? Y el desarrollo y la proyección. Te voy a pedir que nos expliques un poco qué es lo que hace Pivotal, la empresa donde tú eres socio, y cómo podemos implementar este trabajo dentro del sector agrícola. Nosotros lo que hacemos es acompañar a las compañías justamente en primero poder articular un camino hacia el que dirigirse, digamos, porque yo puedo tener una operación que es exitosa, hoy o no, puedo estar teniendo problemas, y muchas veces eso responde al hecho de que las personas no se han definido un lugar claro al que dirigirse. ¿Y eso qué significa? Que es como si lo hacemos a la analogía con el deporte, que yo tengo un grupo de personas y le diga, ya, juguemos un deporte con la mano, ya, y con pelota y con mano, listo, hecho. Vamos a jugar, pero claro, tú en tu cabeza tenés básquetbol, yo tengo vóley, otro tiene handball, otro tiene rugby. Entonces, eso genera mucha pérdida de recursos, porque a la hora de decidir, decido en virtud de, de foco y énfasis diferentes. Entonces, una vez que tú ayudas a un grupo de personas, y por lo general ponerse de acuerdo es poner diferencias sobre la mesa, es ponerse rojo. Entonces, yo lo evito. Es tener una crítica al jefe, es tener una dificultad con un par. Muchas veces pasa eso. Entonces yo para evitarme el problema sigo jugando el handball y el síntoma que esto adopta en el día a día es que yo se empieza a generar roce, porque tírame la pelota, porque en el fondo me caché. Entonces es como que la gente nos llama, oye, porque sabéis que estamos teniendo problemas de confianza, hay dificultades en nuestro equipo. Claro, y cuando eso es un síntoma al final, cuando tú te metías a conversar un poco más adentro, te das cuenta que hay mapas mentales completamente distintos. Entonces lo primero que hay que hacer es organizarse. Esto tiene metodología, digamos, te lo estoy explicando en simple. Es algo, por supuesto, que no es complejo, pero sí requiere sistematicidad, requiere manejo, requiere la expertise que nosotros tenemos. Y una vez que tú concibes un lugar al que ir, defines una estrategia, que es más bien una estrategia, es algo simple, es algo que te permite hacer trade-off. ¿A qué voy y a qué no voy? Entonces, tú podés tener un lugar al que dirigir un propósito, una visión, una cosa muy bonito, pero si no tenías un camino claro cómo operacionalizar eso, ¿qué me sirve que no? Algo no es atractivo en sí mismo, sino que lo es en la medida que le pegue a lo que yo quiero alcanzar. Y una vez que tú tienes definido ese otro elemento que es la estrategia, que eso también requiere poner diferencias sobre la mesa, requiere darse cuenta que hay cosas que tenéis que hay CAPEX que no tenéis considerado para lo que quería alcanzar. O sea, todo lo que, digamos, esto tiene una capa que es financiera, otra que es comercial, otra que es de persona, otra de proceso, en fin, tenéis que ver en esas capas qué tan listos estáis para alcanzar tu propósito y después la tercera capa es la cultura, en el fondo, nuestra organización, la forma en que se trabaja acá. ¿Apalanca al alcanzar esta propuesta de estrategia? Y a veces sí, a veces hay un gap más grande, a veces un gap más chico, y lo que tenemos que hacer entonces ahí, que es, yo creo que ahí está el principal desafío, si lo ponemos en términos de proporciones. El 20% del esfuerzo es como definir un propósito, una visión, un camino, que es más bien como dirían los que navegamos, un compás, pero el compás no hace que el bote avance, ¿cachai? ¿No? Entonces, yo sí tengo que tener un lugar al que dirigirme, pero para llegar tengo que organizar todo, manejar el bote para que llegue. Entonces, yo una vez que concibo eso, tengo que hacer que los tripulantes se suban al buque, al bote, al barco. Y eso no es tan obvio. Entonces, ahí también hay una serie de intervenciones posibles para generar los incentivos necesarios para que la gente se prepare y se suba, se quiera movilizar. Y luego hay una capa del talento.
las personas que trabajan acá, por mucho que estemos modelando una cierta forma de trabajar la cultura, las personas que trabajan acá tienen las habilidades, los skills para eso, y entonces esa es otra capa del desafío. Nosotros intervenimos en todas esas capas y tenemos, desde esa perspectiva, tenemos toda una línea de mediciones. Digamos, nosotros generamos métrica, todo lo trabajamos con métrica, con tanto por ciento, digamos, porque mientras más años pasan, más me doy cuenta que mi olfato de experto me sirve para hacer hipótesis, pero no me alcanza para decir, "Ah, esto hay que hacer", sino que en eso me siento cada vez más humilde. Y entonces tenemos una línea muy fuerte de mediciones, de métrica en una serie de elementos, desde la perspectiva del devenir del negocio y las personas. Después de eso también acompañamos los procesos de cambio y después de eso tenemos intervención. Sí, Déjame dale. para ir aclarando. O sea, al fondo, claro, yo entiendo que las empresas necesitan un norte, ¿no es cierto? Una dirección, Así es, hacia dónde vamos. Y ahí claro. tú alineas a toda la empresa entonces primero hay que tener un norte. Después hay que tener también un diagnóstico, que en fondo es dónde estamos, ¿no es cierto? Queremos ir para allá, ya, pero ¿dónde estamos para alinearnos, ¿no es cierto? Y después Buena. para la implementación y los cambios que en fondo tú tienes que orientar el buque, porque al final, por ahí escuché una frase muy buena que en el fondo, claro, las empresas son personas, ¿no es cierto? Y cómo se comunican y la cultura que hay dentro de este equipo, que es lo que genera los resultados al final de la empresa. Entonces, el, el, ustedes se meten en el tema de diagnóstico y ahí tienen herramientas y cómo medir, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son esas herramientas? Como que están haciendo? Mira, tenemos métricas en la línea de, por ejemplo, evaluar el grado de engagement de los sujetos, por ejemplo. Te hablo de engagement porque finalmente el engagement es normalmente, o hace muchos años que ya se entiende que no da lo mismo cómo está el sujeto en una organización en virtud del grado de productividad que hay ahí. Si te El lo pongo en términos engagement más. es el involucramiento. Exactamente. Entonces, lo que se ha venido midiendo hace muchos años es el clima laboral. Y claro, es un indicador que resulta importante medir, pero lo que la estadística ha arrojado es que al final una compañía con muy buen clima no necesariamente es la que más produce. Entonces, esa asociación que había que empresas con mejor clima producen más, eso se ha visto en algún grado desafiado como hipótesis. Entonces puede haber compañías con un clima excelente, pero que tienen resultados no equivalentes. Entonces, ¿qué es lo que más correlaciona con un nivel de productividad sostenible y sobre lo esperado, o al menos con lo esperado? Es el engagement, que si se lo ponemos en términos simples es la disposición que tiene un sujeto a hacer un esfuerzo adicional, a ir más allá de lo estrictamente necesario, a decir, pucha, ahora que ya terminé, ¿a dónde más, a quién más colaboro? No, A evitar ir a más mí no me pagan para eso, ¿no? claro, no, pues esto no está en mi contrato, ¿cachai? ¿No? Entonces, eso entender cuáles son, y además no todas las compañías tienen los mismos drivers del engagement. Entonces, para una compañía son uno, para otra son otro. ¿Cachai? Entonces, hay que entender en ese lugar cuáles son las palancas que movilizan el engagement, porque tú a partir de eso puedes focalizar los recursos para apretar esas teclas y no disparar a la parvada. También El, medimos otras Perdona, cosas. pero ¿Sí? ahí claro, el clima te mide la temperatura de la empresa, ¿no es cierto? En el fondo es lo que está pasando. Es una Eh, buena medida también, ¿ah? No es que no lo sea, pero es complementaria a la otra. ¿Y hay alguna forma, o de alguna forma se mide la cultura, o hay como medir, porque es súper, como es bien intangible la cultura, ¿no es cierto? Para mí, y dentro de mi ignorancia, la cultura es cómo se comunican dentro de la empresa, los principios, los valores, cómo están involucrados, las políticas, los procesos. Yo creo que es como casi como un todo, ¿no es cierto?, de cómo funciona y se articula. Pero esto a la vez tiene una temperatura que es el clima. En el fondo es como si ya los tipos, hay una dinámica, ¿no es cierto?, que entra y sale gente, la cultura siempre está por sobre eso, ¿no es cierto?, lo contemporáneo, o debiera estar. En el fondo, de repente, claro, si tú sacáis el gerente general, de repente hay un cambio cultural importante de un día para otro. O no, po. Eso O es lo no, heavy. no, o no. Porque a veces llega el gerente general nuevo y la inercia cultural es tan grande que este gerente general empieza a hacer agua a los 2 minutos y termina rebotando. Eso No, es muy seguro, común. seguro. Es muy fuerte la inercia cultural. Entonces, bueno, ¿hay alguna forma de medir la cultura? Sí, hay formas de medirlo. Hay formas de medirlo y determinar que finalmente el grado de disposición que tenga la gente a hacer los cambios que haya que hacer. Cuando la cultura, tú lo dijiste súper bien, Gabriel, finalmente la cultura es todo
aquello que orienta a las personas a comportarse de una manera, que puede estar en la conciencia o no. Entonces hay ciertas máximas que se imponen en la cultura, hay ciertas costumbres, hábitos, todo eso cabe dentro de la cultura, que es lo que en resumidas cuentas nos lleva a actuar de una cierta manera. ¿Qué es lo que se valora acá? ¿Qué es lo que no se valora o se desincentiva acá? ¿Cuáles son qué es lo que te provoca prestigio aquí o qué es lo que te resta prestigio aquí? ¿Qué es lo que orienta consciente o inconscientemente la conducta de los sujetos, cómo deciden, cómo se relacionan? Y eso, ahí está la clave al final. Entonces, nosotros operamos de una cierta forma y estamos en el escenario A. Entonces tú para llegar a B, esta cultura que tú tienes, por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la cultura ágil? De la No, agilidad. la Bueno, agilidad de es la como cultura, la agilidad, es como una forma de conseguir la gestión de las organizaciones donde el poder ahora se lo entrega a células de trabajo que tienen un presupuesto, que tienen una autonomía, y finalmente ellos son los que deciden y se autorregulan al final. Ahora, eso es una cultura de trabajo que desafía el paradigma de la autoridad, donde el jefe ya no ocupa un rol de garante o de máxima figura que define, ¿cachai? Entonces, desafía que, entonces tú, si tú querías implantar eso en una organización, porque necesitáis tomar decisiones al minuto y no darse 30 vueltas y darle 30 correos para acá, para allá, si el jefe que está arriba, aunque declare que quiere hacerlo, igual le aprieta la guata que la gente corte el queque sola y se mueva sola, y igual se mete a ver qué estáis haciendo, no, preséntamelo, no va a resultar, ¿cachai? Porque esa práctica atenta contra lo que tú querías implementar en cuanto a la rapidez, a la autonomía, a la gestión del error, cómo lo vamos a gestionar. Pues si vais a andar pegándole guascazo a todo que mete la pata, una vez nomás la persona lo va a intentar, porque se produce aprendizaje vicario también. Todo el resto de la organización va a mirar y decir, ah, entonces ahí tenía un ejemplo. Entonces, no, si uno ahí, mira ahí- ahí hay un tema súper arraigado, o te diría que yo ya no es tanto, ¿ah? Pero nosotros venimos en el campo de la cultura del patrón de fondo. así es, pues, Las sí, pues. sabía todas y las tenía que hacer De hecho todas. se dice, de hecho es un dicho, oye, este gallo es patrón de fondo. O sea, cuando alguien se pone muy definitivo, muy Yo, fuerte, yo patrón de digo fondo. que eso genera toda una estructura piramidal, porque al final el capataz, como que imita, y era quizás hasta más bravo que el mismo jefe o el mismo ¿Y tú patrón. cachai qué es lo que opera? ¿Qué es lo que opera ahí? Opera el paradigma de la desconfianza. Entonces, como el otro me quiere hacer, como el otro quiere sacar la vuelta, como el otro intrínsecamente es flojo, como el otro intrínsecamente es penca, requiere la máxima atención, control y castigo, porque ya parto del lugar del hecho de que este gallo me quiere fregar por algún lado, por lo tanto yo parto de, todo esto opera inconscientemente, por lo tanto yo me paro desde el lugar de controlarte, o sea, al grado máximo hay organizaciones que le dicen, muéstrame la mochila, a Sí, ver claro. qué es lo que lleva. Entonces, no es que eso esté mal, o sea, yo no lo estoy, yo no creo que lo escuchéis como una crítica, son simplemente como una constatación. Lo que opera en ese lugar es la desconfianza, como Pero musiquita de claro, es fondo. que el chileno, una de las características del chileno es que es desconfiado. Y eso opera de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque al fondo también el trabajador dice, oye, no Y lo mismo explota, del trabajador. también siempre no explotan, siempre no van a cumplir, etcétera, etcétera. Entonces, Me quieren perjudicar. Entonces, operando desde la desconfianza, esto está estudiado. Mira, con el 94% de confiabilidad estadística, dependiendo del contexto emocional predominante, es el tipo de resultado que tú vayas a alcanzar. Entonces, si la emoción predominante, si las emociones, no hay emociones buenas o malas, son todas finalmente adaptativas. Y podemos entender que una emoción es una predisposición a la acción. Si yo siento gratitud hacia ti, la acción a la que me predispone es a retribuirte. Si yo veo que tú vas caminando lleno de paquetes, yo decir, Gabriel, yo te ayudo. Si tú estás en la pega hasta acá, yo decir, Gabriel, yo te ayudo, porque me predispone a retribuirte. Por el contrario, si yo tengo miedo, por ejemplo, consistentemente con eso, la acción a la que me predispone es a huir. Entonces uno en la pega tiene muchas formas de huir físicamente o en el plano, digamos de una manera que estando ahí igual no estoy. ¿Cachai? Y si tengo rabia, ¿a qué acción me predispone la rabia? claro, a A, boicotear. a castigar, porque la rabia viene del juicio de que esto es injusto. Entonces imagínate cuál es el costo que tiene para las compañías el que opere la desconfianza como emoción basal. Los Oye, controles son enormes, los costos son enormes. Con un 94% de confiabilidad estadística,
Si lo que predomina es más bien la confianza, es decir, la conexión, donde yo puedo fluir, no siento que me van a perjudicar, los resultados es como si yo tengo a 10 personas, el resultado es como que fuéramos 15. Eso es Sí, lo que se seguro. provoca. Y Sinergia. si por el contrario, si es que lo que predomina como telón de fondo en términos emocionales es la desconfianza, si yo tengo 10 personas, producen 6, 7, los otros hacen como que. Entonces es muy costoso para las compañías no gestionar este aspecto. Es súper interesante esos datos. Oye, por ahí yo escuché bueno, cuando está quebrado esto ya, cuando ya se generó este círculo vicioso, ¿no es cierto?, de desconfianza, que los jefes no confían en los obreros, los obreros y no solamente el obrero, también el equipo profesional también puede estar involucrado. El que tiene que tomar una acción es el que tiene el sartén del mango, ¿no es cierto? El que tiene que mostrar disposición al cambio y a generar la confianza deberán ser lo- los que tienen una posición más fuerte. Y esos son los dueños, los patrones, el gerente. Tiene que nacer de ahí, ¿no? Yo creo que está choro lo que tú estás diciendo, porque revela el paradigma desde el que estáis parado tú. ¿Quién tiene día la sartén por el mango? Bueno, sí. ¿Quién la tiene por el mango la sartén, compadre? Ay, pues no existe. Entonces, eso ya te quiero decir que es lo que está totalmente relativizado en estos tiempos. O sea, la gente se organiza y claro, agarra la sartén, po. O sea, entonces, yo puedo agarrar la sartén para cocinar o puedo agarrar la sartén para agarrarte a sartenazo, ¿cachai? Entonces, todos tienen la sartén por el mango. La capacidad acá ya, por ejemplo, un elemento que le entregó el mango a la sartén a casi todo, digamos, o mucho más a las personas, a los grupos que antiguamente se consideraban más desprovistos de poder, ya no hay intermediación, ponte tú. Entonces, hoy día, por ejemplo, las marcas necesitan empezar a ser consistentes porque yo tengo una oferta de valor de cara al mercado, una marca supone una cierta, tiene atributos, tiene una personalidad, por ponerlo así. Y si es que adentro de la empresa un trabajador se cabreó porque está choreado, o un grupo de personas se organizan, graban 3, 4, 5 videos, los suben a todos los medios y reventaron la compañía. Entonces, ¿quién tiene el sartén por el mango hoy día? ¿Las autoridades, los políticos, los empresarios lo tienen por el mango? ¿Los gerentes? Yo te diría que todos tienen la sartén por el mango hoy día y el poder. Por lo mismo, se requiere gestionar, se requiere generar espacios porque no podemos vivir puro discutiendo. Y cuando hablamos de confianza, esto no es esta confianza cándida de como, oye, que este psicólogo que está hablando de confianza. Oye, sí, está claro que la confianza es algo que se construye y algo que gestionar. ¿Cachai? Entonces, la Está bien. confianza es aquella emoción que me permite interactuar contigo sin que yo sospeche que tú me querés perjudicar en un dominio incluso. Ni siquiera en todo, porque yo puedo creer que en otros sí, pero en algunos particular no. La confianza se atribuye a tres cosas. Juicio de cumplimiento, es decir, si Gabriel dice, oye, yo llego el martes a las 4, está a las 4. Entonces, ahí cumple con lo que promete. Hay un juicio también de competencia. Entonces, una persona puede ser muy cumplidora en lo que promete, pero es poco competente. Entonces, otro tipo de confianza. Esta persona juzgo yo, el que observa es el que atribuye una confianza. Juzgo que es competente o juzgo que no lo es. Y por último, hay un juicio de sinceridad. Esta persona tiene gato encerrado o no. Puede ser cumplir lo que promete, puede ser competente, pero siento que anda con gato encerrado. Por lo tanto, eso remite a tipos de conversación y gestión diferentes. Y por lo general la gente echa la confianza a un saco. Y hay un cuarto grado un cuarto nivel de la confianza, que es que yo juzgo que a ti te importa tanto como a mí lo que a mí me importa. Eso en la empresa es típico. Entonces, esta persona es competente, cumple, es sincera, pero no le importa tanto aquello que se supone que le tiene que importar. Entonces, ¿cómo tú, entendiendo ese mapa, tú puedes gestionar? Entonces, si tú vas al doctor, tal vez no te importa que el gallo no cumpla su promesa si llega atrasado o lo que sea, te importa que sea competente. Y tampoco te importa que sea simpático, que sea lindo. Si el gallo es el mejor para operar el corazón, aunque sea violento y se agarra a combo en el tránsito, no te importa, compadre. Tú querés que te opere él y a tu hijo vaya a querer que lo opere él. Aunque el gallo sea un mentiroso patológico, pero si el gallo es seco, ¿cachai? Entonces, entendiendo eso, las compañías pueden gestionar. Y eso es lo que pasa poco. Y sí se puede construir no esta confianza como una gran cuestión así como media infantil, sino que se puede construir en virtud de acuerdos en el dominio que se requiera.
para poder operar con más fluidez. ¿Cómo conversas eso con la rotación que existe en el campo? Hoy día nosotros lo hemos medido y es aproximadamente un 30%. Y esto viene hace mucho tiempo, o sea que yo creo que esto es como histórico. Nos rebotaba el 30% de los correos electrónicos todos los años. Y después lo estuvimos viendo con los procesos de selección, estuvimos viendo y hay como un promedio de cada 3 años hay un cambio de pega. Entonces, ¿cómo conversa esto con la generación de liderazgo? ¿Cómo conversa con el que, oye, hoy día este es mi jefe, pero pues ya me lo cambiaron? Y a mí me ha pasado en empresas que he tenido 3 jefes. ¿Ah? Durante los 3 años que duré yo en la empresa tuve 3 jefes. Entonces, ¿cómo conversa esto? Está bueno lo que tú preguntáis, porque finalmente ese es un fenómeno que se constata en todas las industrias y en todas las compañías. No es algo del agro nomás. Entonces, el gran desafío, yo tengo algunos clientes que me están llamando ahora, me están diciendo, mucha ayúdanos a entender qué es aquello que genera el interés de quedarse. Porque el gran tema es que, por ejemplo, no hay sucesión, empieza a haber problemas con la sucesión. Entonces, porque además conviven más de una generación, más de una concepción del mundo del trabajo. Entonces, el gran tema es cómo preparo gallos para que quieran subir. Entonces, tú hoy día vas y le preguntáis a los ejecutivos, a los trabajadores más jóvenes, oiga, pucha, ¿cómo se proyecta acá? No, no me proyecto. Entonces, ¿cómo lo hacís para asegurar la subsistencia de la compañía? Y eso es lo que empieza a desafiar. Hay un fenómeno, yo hago clase en la universidad, en la Adolfo, y el otro día escuchaba a alguien de la universidad, una estadística bien heavy, que decía que viene aumentando el fenómeno de la renuncia sin motivo alguno, digamos, sin motivo aparente, porque hay un motivo, sin tener una pega por el lado, sin tener resuelto, yo renuncio, ¿no? ¿Cachai? Y es heavy porque uno diría la renuncia va asociado como un cambio en términos de trabajo, laboral. No, renunciar porque quiero dedicarme a otra cosa, quiero tiempo para mí. Y si tú miráis el perfil sociodemográfico de ahora, digamos cómo se estructura la familia, hay menos casi que las parejas no están teniendo hijos, la gente no se está casando, si tú miráis los proyectos inmobiliarios son de un dos ambiente. Entonces la gente empieza a tener más liviandad para decidir, me voy, o sea, no me muevo. Eso genera toda una presión en cómo gestionar a las personas. Y si pensamos en la industria del agro en particular, es heavy porque esto del patrón de fondo es respuesta a la idea de que el otro me quiere perjudicar. Y así ha sido, y yo creo que yo no lo digo como bueno o malo, lo reitero. Todos tienen afirmaciones o datos para poder decir, oye, si efectivamente esta cuestión no es fácil, pues si otra cosa es con guitarra, por supuesto que sí. Pero, pero si yo me resigno a quedarme ahí, es probable que empiece a tener cada vez más problemas con esto que tú señalas. Como en los tiempos de cosecha, ponte tú. ¿Cómo hago que un sujeto quiera venir a trabajar conmigo en igualdad de condiciones económicas? Tenéis dos campos al lado. ¿Cuál gana? ¿Solamente el que paga más? No. ¿Cachai? ¿A Ay, dónde voy a querer ir? ese, ese, Porque es, eso es lo que está pasando. ese es un gran problema también, en el fondo, porque decir, oye, ¿por qué vamos a invertir en personas si al final el porcentaje importante son temporeros? Entonces, Claro. Entonces yo tengo algunos clientes donde nos estamos preguntando en el mundo agrícola, bueno, por muy temporero que sea, tiene necesidades igual. Entonces, ¿cómo despierto en ese sujeto una cierta lealtad o una cierta preferencia? ¿Cómo hago para entrarle en un dominio que en igualdad de condiciones, porque no significa que la discusión de lo económico no sea relevante, un acicate para el desempeño, el billete al final, por decir, al final. Ahora, te quiero decir que eso también en algunos dominios se ha desafiado, porque Chile, por ejemplo, tiene una gran institución reconocida en términos de su profesionalismo, que ninguno de nosotros dudaría en llamar si tiene problemas y que no cobran nada, po, y son secos para lo que hacen. Incluso se mueren algunos. Todos los años muere gente haciendo eso. ¿Tú sabes quiénes son, me imagino? los bomberos. Los bomberos. Entonces los bomberos sacrifican tiempo personal, tienen que comprarse ellos la cotona, o sea, no sé cómo el traje este antifuego, tienen que ellos salir con el tarro de leche como una... Es una pega, tienen que ir al incendio, tienen que enfrentarse a la adversidad, pueden morir, se mueren algunos y no cobran nada. O sea, ese es el poder del sentido. Ahí está el poder del sentido. Entonces, ¿cómo construimos sentido en un grupo de personas que es temporal? ¿Qué es lo que le hace sentido a esa gente? Entonces nosotros empezamos a estudiarlo. A los temporeros, ¿qué le hace sentido? Y descubrimos cosas choras, descubrimos cosas interesantes en términos de lo que les hace sentido al mundo temporal. Entonces tú, en virtud de estudiar
¿Qué es lo que le hace sentido a la gente del mundo del agro? Tú puedes configurar una oferta de empleo que le pegue a eso. O sea, al final es bien lógico si tú lo planteas así. Pues, si voy y le pregunto, y estudios que tienen una alta, o sea, con varios, o sea, con fidelidad estadística alta. Estos estudios, finalmente son ingenieros los que están desarrollando estos instrumentos de medición. ¿Cachai? No gallo experto en estadística. Y lo que tú descubrí ahí es que, claro, hay intereses que tú podrías agrupar, po. Hay gente que tiene intereses de- desde la cercanía hasta la calidad de la comida, hasta pucha, lo que le importa a su familia, sus hijos, aquello que lo moviliza a trabajar. Porque si yo puedo dar una respuesta ahí, entonces yo digo, ah, esta compañía hizo algo que a mí me importa, más allá de pagarme el billete, tenerme un camarín, más allá de cumplir con lo higiénico, incluso más allá de tener un buen trato. Porque hoy día tener un maltrato ya es casi que garantía que el gallo se va al packing del lado, a la cosecha del lado y lo van a recibir con los brazos abiertos. O sea, entonces, si tú tenés, hay todo un desafío con la forma de liderar a las cuadrillas de trabajo, por ejemplo. Porque hoy día si el gallo se pone muy patrón de fondo, ¿qué es lo que pasa? Tú lo sabes mejor que yo. En la época de cosecha, por ejemplo. No, claro, se le van. Me Se- voy, pues compadre, me voy al del lado. Pues porque faltan personas para esas pegas. Y Bueno, algunos, hay otro gran tema, ¿no? O sea, en el fondo, cómo dejar a la gente en el campo, porque hoy día también, bueno, gracias al progreso, está súper bien que la gente está hoy día con mayor educación y cualquier persona con un poquito más de educación prefiere quizás estar trabajando en un mall que estar trabajando a todo sol en el campo, ¿no es cierto? Pasando frío. sí, pues, o calor. Entonces, el tema es cuál es la oferta de empleo del mundo del agro de cara al mercado laboral. Porque ya cuando tú tenés la sartén por el mango, te podés parar en el lugar de decir, bueno, si no te gusta, te vas, pues, que es lo que he operado muchos años, no solo en esa industria, en muchas. Si tú tenías el poder, esto que tú decías, el que tiene la sartén por el mango, ¿te acordás que lo dijiste hace unos minutos? Yo me paro frente al mundo y digo, ¿quién quiere trabajar conmigo? Esto necesito. Yo, no, no me gustáis, ándate, venga otro, porque yo estoy sentado en el lugar del poder, pero ese poder hoy día está cada vez más feble, ¿me cachai? Porque el marco jurídico cambió, porque la concepción, la conciencia de lo que se espera del mundo del trabajo cambió, porque la discusión política cambió, porque hay exigencias y expectativas distintas del mundo del trabajo, que opera para todas las industrias. Entonces, lo que te quiero decir ahí es que la industria agrícola yo creo que está empezando a responder a esa exigencia, está empezando a entender que la receta que le garantizó el éxito por 200 años no es garantía de éxito futuro. Entonces, el gran tema acá es cómo trabajar con los top management, con los gerentes, con los gallos que cortan el queque, para que comprendan, no comprendan, yo lo digo desde un lugar, no desde el lugar del superado, sino que de una persona que se siente igualmente desafiada desde mi dominio, desde mi quehacer, a buscar mecanismos que generen atracción, que generen que las personas desplieguen su talento. Eso es lo que hacemos los psicólogos organizacionales. ¿Cómo generamos condiciones para que la gente quiera estar ahí y estando ahí pueda desplegar todo su potencial? Y no que esté, si tienen 100% de energía, si yo no estoy sintiéndome cómodo, en vez de estar volcando mi energía a la pega que tenemos que hacer, concentro gran parte de mi energía en disimular lo que quiero decir, en tratar de arreglar el condoro que me mandé para que no me reten. Entonces, el condoro no se dice que me lo mandé, entonces genera un condoro mayor cuando yo lo oculto, en tratar de que la bomba le estalle al del lado, en pasar piola. Entonces, ya no estáis metiendo toda la energía en hacer lo que tenemos que hacer, sino que en camuflarse, o en devolverle al otro, me pegó un quiñazo, yo le pego el doble de quiñazo. Y tú te metías a las compañías y eso es humano, estamos todos en eso, hemos estado en eso alguna vez. Y la industria agrícola empieza a ser muy heavy, porque es muy intensa en mano de obra. Si lo ponemos desde la perspectiva del lenguaje antiguo. Mira, mano de obra. Entonces, la mano de obra es solo la mano, mira. Saque la manzana de esta forma y esta la hecha, saque la manzana, usted no haga, no piensa. Pero ya lo que ocurre es que la gente ya no es solo una mano, es corazón, es cabeza. ¿Cachai? Entonces, negar que la persona no es solo la mano, sino que también es emociones, actitudes, aspiraciones, también pensamientos, ideas, creatividad, negar la dimensión humana de la mano
es un peligro enorme, porque ya las personas no solamente esperan ser tratadas como una máquina, como un engranaje, sino que esperan ser tratados en la dignidad de un humano, y eso es lo que ocurre, ¿eh? Eso está ocurriendo, por supuesto que sí. O sea, no digo que no, pero de ahí el desafío a cómo atraer y generar una oferta laboral en el mundo de las personas temporales, por ejemplo, para que quieran venir a trabajar acá. Entonces uno ve que muchas compañías del mundo de la industria agrícola rifan autos al final de la temporada. O sea, si la persona se queda y lo hace bien, rifamos un auto, una moto. No es que eso no, obvio que sí, pero entonces cada año te va a salir más caro, sí, po. El auto va a tener que ser cada vez mejor, porque Claro, yo me va a servir para un par de temporadas lo del auto, porque después el del lado va a tener un auto mejor. Entonces, ¿hasta cuándo va a llegar esa competencia por rifando el auto? Que es poniendo una zanahoria. Entonces, ahí está el desafío. ¿cómo has visto tú el ingreso de inmigrantes dentro de esta cultura del temporero? Yo te diría que ahí es una linda discusión, porque hoy día Chile está sufriendo como la discusión del inmigrante en virtud de lo que se asocia o lo que se ha asociado a eso, ¿cachai? O sea, no sé, pues uno ve que te voy a dar mi opinión en realidad, que la inmigración irregular genera trastorno porque la sociedad no puede administrar lo que eso provoca. Entonces, una persona que al margen de los papeles, de los registros, entonces, por lo tanto, no hay cómo tampoco llevar una ayuda a ese sujeto. Esa persona también, muchos de ellos vienen con intenciones no muy buenas, entonces genera trastorno. Ahora, ¿qué pasa con la inmigración ordenada? Que es, te diría que muchísimo de la inmigración que hay en Chile hoy día es la inmigración regular. E incluso te voy a decir más, con aquella inmigración irregular, pero que viene con la mejor intención, que todos conocemos, personas que han llegado a Chile caminando por el desierto y que vienen acá a sembrar las semillas del progreso. ¿Cómo podemos hacer para poder capturar ese talento? Y yo te diría que, porque, bueno, quien llega buscando oportunidades, llega viendo oportunidades también. O sea, quien llega con necesidad, llega viendo el tiro oportunidades. Yo te diría que ahí hay los temas más bien son culturales. Entonces, ¿cómo tú, no sé, pues, cómo tú le explicáis a un conjunto de personas que viene de otro país las prácticas de acá? Entonces, una de las cosas que se empezó a hacer es una inducción cultural. Cáchate, que es explicarle qué cosas son aceptables o qué cosas no lo son aquí. Porque ese sujeto necesita entenderlo. Porque nuevamente la cultura, si bien opera y genera todo, es medio intangible. Entonces, en la inmigración, por ejemplo, cuando tú tenés mucha gente de otras latitudes que vino a este país a trabajar o a cualquier país, entender qué es aquello que le importa a ese sujeto y explicarle que nos importa acá se vuelve un imperativo. Pues si no tenéis que en la práctica los gallos se van a cualquier hora o echan tallas que no corresponden o caen, no quiero estigmatizar porque eso no es lo que ocurre, es lo que podría ocurrir. No quiero hablar sonando estigmatizando, porque no estaría hablando una mentira si te digo que si un grupo de inmigrantes de un país u otro resultan, yo te diría que si se generan las condiciones adecuadas, todo el mundo puede trabajar perfectamente bien. El punto es qué es lo que es esa condición adecuada, indistintamente incluso si es inmigrante o no. Es un Oye, tema muy apasionante, ¿eh? Te juro que es un tema increíble. no, eh, y es súper, yo creo que es súper básico. Sí, pues, Y suena falta muy sencillo. mucho, así como estamos, todavía estamos siglo XXI y estamos en esto. Otro paradigma que siempre se ha dicho es que en la empresa tiene que haber roce. La empresa cuando no hay roce es porque hay conformismo, porque no están haciendo la pega, pero en el fondo el gerente de ventas tiene que tener roce con el de abastecimiento, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque en el fondo quiere que estén los productos ahí y el otro quiere regular Pero roce te refieres como discusiones, conflicto. o conflicto. Tiene que haber conflicto en la empresa para que operen y funcionen bien y haya una buena optimización, ¿no es cierto? Está bueno lo que estás diciendo, está chorísimo. Yo te diría que concuerdo contigo que en las compañías y en todos lados, en las familias, en todos lados hay conflictos, pero no es que tengan que haber conflictos. O sea, no es que el conflicto sea la medida del éxito. ¿Cachai? Entonces yo te Es un diría indicador.
Yo te diría que es un indicador, pero el tema es cómo, asumiendo que el conflicto es algo como tú podéis ver que hay lugares donde hay más o menos conflicto. Yo te diría que un tema tiene que ver con cómo gestionamos los conflictos. Y cuáles son los recursos personales de un sujeto para poder tener un conflicto con otro sin que genere un quiebre en la relación, sin que esa confianza que se necesita para operar, esa confianza para poder operar en la operación más fluidamente, no se quiebre. ¿Cachai, no? Gestión de conflictos, al final, gestión de controversia. Eso requiere todo un conjunto de habilidades para que no se transforme en mocha. Porque una cosa es el conflicto y otra cosa es que haya una pelea. Yo puedo tener un conflicto contigo, nos sentamos y lo resolvemos y llegamos a un acuerdo. Pero yo en ese conflicto, si no lo gestiono, podemos terminar de los, iba a decir de las mechas, pero en Yo este no tengo. caso, por eso te digo, entonces voy a cambiar la analogía. Podemos terminar a empujones. Claro. Entonces, yo te diría que el conflicto, no sé si, yo no comparto que sea una medida del éxito. Yo te diría sí que es algo que ocurre y que hay que saber administrar. Y si no se administra bien, genera problemas. Cuando tú tienes mucha rotación, ¿no es cierto? Y tienes poca proyección dentro de una empresa, ¿cómo conversa la innovación, el mejoramiento continuo, la excelencia, ¿no es cierto? La orientación a la calidad total, ¿no es cierto? ¿Cómo metes todo eso dentro de la cultura? Claro, de hecho, porque la cultura es algo que subsiste más allá de las personas que entran y salen. Es como una especie de nube que se instala y entra y sale, pero hay una predominancia de un conjunto práctico. Yo te diría que, por supuesto que uno de los desafíos, digamos, de la gestión de una compañía es retener el talento porque en él viven las prácticas que tú necesitáis para poder prosperar. ¿Cachai? Entonces, claramente se vuelve mucho más desafiante, digamos, avanzar cuando la gente que tú te importa se va, po, ¿cachai? Porque te voy a decir algo, o sea, no toda rotación no hay que combatirla toda la rotación probablemente, dependiendo del tipo de empresa, ¿cachai? O sea, pero hay cierta rotación que es la que a mí me importa. O sea, si están rotando los cargos críticos, primero, yo sé cuáles son mis cargos críticos, o yo creo que sé cuáles son mis cargos críticos. Yo sé cuáles son mi pool de talentos de una compañía, lo sé o creo. Porque cuando tú lo estudias, tú vas a darte cuenta que hay veces que hay gallos que son secos, pero están totalmente fuera del radar. Yo sé obvio que se van. Entonces, yo sé quiénes son la gente con más alto potencial acá. Sé cuáles son las personas más disponibles a querer prosperar acá. Lo sé. Y si lo sé, ¿cómo gestiono para que esa gente quiera quedarse? ¿Cómo organizo las cosas para que la persona diga, mira, me quedo? Porque eso es antes. Si yo hago eso, bueno, es más probable que lo que tú querías instalar en términos de costumbres culturales como la innovación, la mejora continua, llamarlo lo que veáis, se instale con más agilidad, con más fuerza, pero es previo. ¿Cuál es la gestión del talento en las organizaciones? La gestión de personas. Pero yo lo necesito a todos, no solo al talento. ¿Cómo voy a generar condiciones para que el otro quiera o esté disponible o le surja desplegar todo su potencial? Cada empresa tiene una realidad distinta. Y por eso cuando se Condiciones. habla de gerencia de recursos humanos hoy día, que yo afortunadamente para mí, lo digo con mucha alegría, la gerencia de personas empieza a volverse súper importante, porque en ello está gran parte de la posibilidad de proyectarse para adelante. Piensa tú que si tú te metías a estudiar el World Economic Forum, predicen, estos gallos trabajan con algoritmos matemáticos, o sea, una cosa súper choro lo que hacen, o sea, heavy. De aquí a 5 años, gran parte de la fuerza laboral del mundo va a tener que incorporar recursos y herramientas, reconvertirse laboralmente. Más del 50% de la fuerza laboral del mundo, creo que es más incluso. Entonces, mira el desafío en el que estamos, donde el tema de la digitalización se vuelve un desafío importante, la globalización. Todo esto de, de la pandemia nos demostró que al final yo incluso puedo contratar gente en cualquier dominio, en cualquier línea de mi uso horario. Si yo puedo contratar, yo conozco un gallo que tiene una empresa de temas de formación y capacitación, que tiene, no sé, pues 30 empleados y 10 están en Colombia, otros están no sé en qué países, pero están o una hora para acá o para allá, digamos, pero y listo, y les paga, o sea, es increíble. Entonces, eso ya llegó. Ya la competencia por el talento ya no es solamente en el plano en el nacional. Que tú podés contratar un gallo incluso, yo conozco un gallo con el que estoy desarrollando hoy día una solución para nosotros, para Pivot. O sea, es de él, pero da lo mismo, ya me fui por una rama. Lo que te quiero decir es que
Este gallo era un ejecutivo, o es un ejecutivo importante de una compañía en Chile, y el gallo fue a hablar, dijo, ¿sabes que tengo un proyecto, lo quiero ejecutar, renuncio? ¿Y qué le dijeron en la empresa? ¿A qué hay a renunciar? Sigue trabajando remotamente. Y el gallo se compró un velero, pues, o sea, era un sueño, el gallo se preparó por años para poder hacerlo y está navegando hoy día por el mundo con sus tres niñitas, con su mujer. Y el gallo trabaja desde la isla, yo de repente tengo reuniones con él y está en una isla así como el Mediterráneo. O sea, eso que suena como, hace muy poco tiempo sonaba como bueno, pero está ocurriendo, eso está ocurriendo cada vez más. Entonces, ¿cómo va a responder a esos fenómenos la industria agrícola cuando cada vez más las personas aspiran a trabajar en cosas que sean más en esta línea, como decís tú? Cuando, cuando las personas tienen cada vez más conciencia de sus derechos y de aquello que es posible y lo que no. Cuando hay una oferta o una competencia muy fuerte en las temporadas. Oye, pues, llega la cosecha y compadre, o sea, olvídate, o sea, ¿cómo lo hacemos para retener? O sea, yo ya, con dos compañías del mundo agrícola he estudiado qué es lo que le importa a la gente temporal. Y salen temas como, no sé, respeto como un tema central, respeto de la jefatura directa, trato, emerge como un tema central. Te voy a decir otro, buen clima laboral, trato con los compañeros, que no haya enrosque, que no haya conflicto. Es un Infraestructura, mundo paralelo en las empresas, la relación que hay entre los mismos empleados. pero bueno, pero tenéis que gestionarlo, porque el mundo temporal, te estoy hablando de dos o tres ítems de estudios del mundo temporal o sea, en la industria agrícola. Te estoy hablando de tu industria. Ujú. Eh, Inducciones adecuadas a los colaboradores que les permita hacer mejor su pega. No ya ponte la cotone, mira, esas cosas le importan. Respeto y cumplimiento de los horarios acordados y por cierre de la jornada. Empresa grande y reconocida en el mercado, es algo que a las personas les importa, no le da lo mismo parece trabajar. Entonces, el que es más chiquitito, ¿cómo lo va a hacer? Tiene que saberlo eso. Cumplimiento de las fechas de pago y la claridad de las condiciones económicas acordadas. También es algo importante. Condiciones contractuales asociadas al trabajo temporal. Tipo de contrato, plazos, otros. Ambiente y contención, o sea, qué tan acogido me siento acá. Bienestar en términos de una carga de trabajo justa, adecuada. ¿Cómo puedes lograr el sentido de pertenencia en un temporero? El gran desafío hoy día, como antes era cumplir objetivos o alcanzar, cuando éramos cuando la concepción del trabajo únicamente era la mano de obra, era el cumplimiento de las metas nomás, ¿cachai? Las metas diarias nomás, listo, como la métrica de éxito. Y hoy día en realidad nos damos cuenta que uno de los grandes indicadores o KPIs de éxito pasa por la identificación. Es buena tu pregunta. ¿Cómo yo genero condiciones para que el sujeto se identifique con esta compañía? ¿Y qué es lo que genera identificación? ¿Con qué me identifico yo? Esto ya te habla de una pregunta que es humana. ¿Qué es lo que despierta que yo me identifique con algo? Que finalmente es algo que yo quiero traer a mi identidad. Si tú lo pensáis, los niños, cuando se identifican con un superhéroe, ¿qué es lo que hacen? Se visten del superhéroe. Disfrazan. Mm. Se disfrazan. Pero cuando se disfrazan, tú caché que en ese momento el niño no está disfrazado, es el superhéroe. Se disfraza de Superman y es Superman en ese momento. Y levanta algo y en ese momento él no está en su cabeza, no dice, no, esto es una cosa falsa, en realidad, no, lo vive como tal. Entonces hay una fusión con el objeto de identificación. Te estoy explicando algo que más. Entonces eso, claro, en la adultez, claro, si yo me creo Superman y vivo como Superman, más bien ya me trastorné, digamos, ¿no? Pero sí yo me puedo identificar con algo porque es algo que despierta en mi identidad, algo que me hace sentir bien a mí. Es como mirarme un espejo y encontrarme algo bueno mío. Entonces, ¿cómo hoy día las organizaciones empiezan a hacer espejos que reflejen aspectos que a las personas les gustan de sí mismas? O con la que se sienta orgullosa, que llegue a la casa diciendo, oye, mira lo que estamos haciendo. Entonces, ahí hay un gran desafío, porque si eso no surge, la gente se va. Sí. Apenas pueda, se va. Por último, apenas pueda, se va. Apenas consigue otra pega, se va. Apenas le ofrezca. Entonces, compañías que gestionan esto generan retención incluso frente a condiciones de más plata, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un alto grado de identificación, viene un competidor y me dice, te ofrezco 5 o 10% más. No es tan obvio, capaz que sí, pero no es tan obvio que automáticamente diga que sí.
le da una vuelta, va donde el jefe dice, jefe, me ofrecieron el 10% más. Por último, le da la oportunidad a la compañía para que le iguale. Gallos que están, digamos, desidentificados y más, están en oposición, incluso si le ofrecen una pega por un poco menos de lucas, se va al tiro. Claro. Si lo está pasando mal, se va. Ah, compadre, si me ofrecen, si igual me aprieto un poquito el cinturón, pero chao, calidad de vida. Oye, Entonces, ahí hay un tema también, porque me he topado con varios que de repente dicen, oye, se fue por 50 lucas, ¿no? Dice, oye, pero 50 lucas es mucha plata para una tipo, persona que gana 50 lucas sobre cuánto, ¿cachai? Pues 50 lucas plata. sobre 400 lucas es plata. Plata, o sea, en el fondo le estás pidiendo que trabaje un par de meses gratis, estás pidiendo que subsidie tu empresa, pues en el fondo si tienes la opción de irse por 50 lucas, y tú no tuviste la capacidad de retenerlo por las 50 lucas tampoco. O sea, ese también es otro tema que tienes que hacer la lectura de eso. Se ha estudiado dónde está el punto de, de tensión, que se podría decir, oye, sé que se me dan un 10% más, un 20% más, un 30% más, ¿dónde está la tensión? ¿Cómo puedo blindar yo, te cambio la pregunta, cómo puedo blindar yo a las personas más importantes o más estratégicas o las que yo quiero cuidar que no se me vayan a ir? Claro, primero tenéis que saber quiénes son esas personas que te interesa retener. Po. También tenéis que saber dónde estáis parados respecto a las bandas salariales. Te estoy hablando de algo que es más técnico, pero tenéis que saberlo. Porque hay compañías que dicen, no, pagamos sueldo de mercado, claro, y así correr un estudio de bandas salariales y te das cuenta que estáis para abajo de todo, que pagáis menos que el mercado, o estáis sobre el mercado. Es una decisión estratégica. ¿A dónde me quiero parar yo? Hay compañías que dicen, ¿sabes que yo voy a estar un 40% más abajo del promedio de mercado? Lo decidí. Porque lleva su negocio de tal manera que la retención no le resulta tan relevante. O voy a concentrar en estas tres cargos, en estos roles, una oferta económica por sobre el mercado. En el resto voy a estar por debajo. Pero forma parte de una reflexión que va asociada a un plan, a un lugar al que dirigirse. ¿Cachai lo que te hablaba al principio? Yo tengo un lugar al que me quiero dirigir a 3, 4, 5 años, organicé cómo hacer eso, en términos de cuánto CAPEX, OPEX, todo lo que significa eso, digamos como el go-to-market, todo lo que eso significa, y luego de eso yo tengo que hacer que la gente se suba. En esos lugares yo puedo preguntarme, bueno, ¿a quién le pago cuánto? ¿En cuánto me estoy dispuesto a mover? Pero eso es dato. Hay que tener datos para poder decidir. O sea, yo creo que uno de los problemas que nos pasa acá a nosotros, yo creo que en este país, yo creo que más allá en nuestro país en realidad, es que a veces porque llevamos muchos años siendo secos en lo que hacemos, es como que empezamos a creer que solamente mi discernimiento experto me permite proyectarme al futuro como diciendo no. Y eso es súper feble, compadre, súper feble. El éxito, todas las estrategias y el éxito anterior no me garantizan en este tiempo ningún éxito futuro, ¿cachai? ¿No? O sea, que no despierte ese hecho. Mira, lo que nosotros hacemos frecuentemente, que resulta muy provechoso para las compañías, son las conversas de camarín. Que tú tomás un equipo de personas antes de una cosecha, ponte tú. Todo eso lo estamos, y tú lo ponías a mirar la pega desde una perspectiva distinta. Los equipos no conversan lo mismo cuando están jugando el partido que cuando van al camarín. Tú viste la final de Francia-Argentina, me imagino que lo viste, ¿no? Ujú. ¿Viste Francia cómo jugó entre el primero y el segundo tiempo? Sí, otra cosa. ¿Y por qué? Camarín. Camarín, pues compadre, porque en el camarín el entrenador en términos muy dulces le ha dicho, jóvenes, por favor, porque los camarines eran, queridos futbolistas, pues no son tan amorositos a veces los entrenadores. Yo jugaba rugby toda la vida y en el camarín a veces uno salía al segundo tiempo, pero porque venía ya aterrado de lo que te decía el entrenador. Pero te quiero decir que esa conversa es necesaria y ahí esa conversa tiene que, digamos, ocurrir de una manera para que sea provechosa. Y ahí estamos nosotros. Pero te diría que con mucho orgullo, no sé, es bonito ver que los equipos después del camarín meten más goles, que tú seas parte de eso. Por eso esta pega es tan apasionante. Es muy entretenido, el tema de recursos humanos es muy entretenido. Muy, muy. Entonces, y sobre todo en industrias como la industria agrícola, que yo te diría que por muchos años, y de manera adecuada, porque era lo que le sirvió por años, el patrón del fondo respondía a las necesidades. Era una solución el patrón del fondo. Resultó. Entonces, sí resultó, pero hoy día esa solución empieza a quedar sin respuesta en muchos niveles, porque la gente se va.